Buenas noches, queridos hermanos. Hoy estamos aquí eh, para estudiar el libro de Ezequiel. Hoy estaremos estudiando lo que es el libro de Ezequiel. Es George Tavares quien le habla, quien será su profesor el día de hoy. Un placer estar compartiendo este libro con ustedes. Espero y sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. El libro que estaremos estudiando hoy es el de Ezequiel. Vamos a orar para que iniciemos este estudio de hoy. Querido Dios, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más eh, reunirnos aquí para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que estés presente en este estudio bíblico. Ayúdanos a entender para poder aplicar lo que aprendamos en nuestras vidas, Señor, y a ser transformados por tu palabra. Amén. Estaremos viendo lo que es los aspectos generales del libro de Ezequiel. Veremos visiones de juicio y restauración, la esperanza de restauración, la restauración de Israel y las principales enseñanzas del libro. El propósito es Cristo. Esos son los aspectos generales del libro de Ezequiel. Dice, Ezequiel fue un sacerdote levita que fue llevado cautivo a Babilonia. A pesar de estar lejos de su tierra, Dios lo llamó a ser profeta para su pueblo, exiliado. Ezequiel era un hombre con una imaginación vivida y una profunda conexión con Dios. Sus visiones eran a menudo extrañas y desconcertantes, pero transmitían un mensaje claro. Dios estaba con su pueblo, incluso en el exilio. Ezequiel recibió una serie de visiones extraordinarias que lo llamaron a ser profeta para su pueblo. Su profecía, a menudo extraña y simbólica, ofrecen un profundo análisis del pecado, el juicio y la esperanza de Israel. Hoy exploraremos algunos de los temas centrales de este libro profético y su significado para nosotros. Ezequiel profetizó durante el profetizó durante el exilio babilónico, un periodo de gran sufrimiento y desolación para el pueblo de Judá. La destrucción de Jerusalén y el templo había sido un golpe devastador para su identidad nacional y religiosa. La cultura babilónica era muy diferente a la cultura judía. Los exiliados se enfrentaron la tentación de asimilarse a la cultura dominante, lo que representaba una gran amenaza para su identidad religiosa. Babilonia era una gran potencia mundial en ese momento. Los judíos exiliados vivían bajo el dominio de un imperio extranjero. La vida en el exilio era difícil y llena de privaciones. Los exiliados vivían en condiciones precarias y enfrentaban discriminación. El exilio fue un momento de profunda crisis espiritual para el pueblo de Israel. La destrucción del templo y la pérdida de los sacrificios cuestionaron la fe de muchos. La economía de los exiliados se vio afectada por su nueva situación.
Muchos pidieron propiedades y tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vida. Su ministerio se caracterizó porque en otras cosas Ezequiel tuvo visiones extraordinarias que lo conectaban directamente con el mundo espiritual. No temió proclamar el mensaje de Dios, incluso cuando era impopular, a pesar de la resistencia de su pueblo. Ezequiel perseveró en su misión a través de sus visiones. A través de sus visiones, Ezequiel transmitía mensajes profundos y espirituales de una manera que las personas podían entender. A pesar de anunciar el juicio de Dios, Ezequiel también expresaba un profundo amor y compasión por su pueblo. El libro de Ezequiel es una fuente inagotable de inspiración y aliento. Al estudiar este libro podemos profundizar nuestras comprensiones de Dios y de nuestro lugar en su plan. Las visiones de Ezequiel nos desafían a confiar en la soberanía de Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a vivir una vida que honre a nuestro Creador. Ezequiel profetizó la inminente caída de Jerusalén y el exilio de su pueblo como consecuencia de su desobediencia. El profeta descubrió el juicio de Dios a manera vivida, utilizando imágenes de animal impuro, inmundicia y destrucción. En el libro de Ezequiel, Dios presentó como el creador de todas las cosas, pero también como el que puede destruir y recrear la visión del valle de los huesos secos. Ezequiel 37. Es un poderoso símbolo de capacidad de Dios para dar vida a lo que está muerto. Uno de los temas más prominentes en Ezequiel es la soberanía de Dios. Dios es retratado como el Rey de Reyes y el Señor de los ejércitos, con un poder absoluto sobre todas las naciones y sobre el destino de los individuos. Ahora veremos las visiones de juicio y restauración. Ezequiel fue un sacerdote levita exiliado en Babilonia. Fue llamado por Dios a ser un profeta para su pueblo. Su ministerio fue marcado por visiones asombrosas y mensajes proféticos poderosos. A través de su vida y obra podemos aprender mucho sobre la naturaleza de Dios, la importancia de la obediencia y la esperanza de la restauración. Ezequiel vivió una época de gran turbulencia para el pueblo de Israel. Su ministerio profético, pro- su ministerio profético, marcado por visiones extrañas y mensajes poderosos, nos ofrece una profunda comprensión de la soberanía de Dios, el juicio divino y la esperanza de restauración. Ezequiel fue llamado a ser profeta en un momento crucial de la historia de Israel. Su pueblo había sido exiliado a Babilonia como castigo por sus pecados. A pesar de la distancia y el sufrimiento, Dios escogió a Ezequiel para ser su portavoz. Ezequiel fue llamado mientras estaba exiliado, lejos de su tierra y su pueblo. Este llamado inesperado demuestra que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. La primera, la primera visión de Ezequiel fue una experiencia sobrecogedora que lo marcó profundamente. Vio una figura divina rodeada de seres celestiales, una manifestación de la gloria de Dios. El mensaje de Ezequiel era a menudo duro y directo. Él tenía que anunciar el juicio de Dios sobre su pueblo, una tarea difícil y dolorosa. A pesar de la opción y rechazo, Ezequiel permaneció fiel a su llamado.
Su valentía es un ejemplo para todo lo que se siente llamado a servir a Dios. Ezequiel obedeció a Dios sin dudar, incluso cuando las órdenes eran difíciles de cumplir. Su obediencia es testimonio del poder transformador de Dios. Ezequiel enfatiza que cada individuo es responsable de su propio pecado. No hay escapatoria del juicio de Dios. Las visiones de Ezequiel son algunas de las más extrañas y fascinantes de toda la Biblia. Estas visiones no solo eran mensajes proféticos, sino también experiencias espirituales profundas que transformaban al profeta. Las visiones de Ezequiel están llenas de simbolismos. Los animales, los números y la forma geométrica tienen significado profundo y apuntan a realidades espirituales. Esta visión simboliza la omnipresencia y la soberanía de Dios. Esta visión representa la esperanza de la resurrección y la restauración. La visión del nuevo templo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y la restauración de Israel. Las visiones de Ezequiel nos enseñan que Dios se comunica con nosotros de manera misteriosa y poderosa. La desobediencia de Israel llevó al juicio de Dios. Ezequiel nos llama a vivir vidas obedientes y fieles a Dios. A través de sus visiones, Ezequiel revela la santidad y la majestad de Dios. La visión del trono de Dios en el capítulo 1 es la descripción más impresionante de la gloria divina en toda la Biblia. La esperanza de restauración. A pesar de la profecía de juicio, el libro de Ezequiel también ofrece una poderosa visión de esperanza. Dios promete restaurar a su pueblo y reconstruir Jerusalén. Ezequiel le profetiza la creación de una nueva tierra, donde fluirán ríos de agua viva y habrá abundancia de vida. Ezequiel describe un nuevo templo, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Dios promete un nuevo pacto con su pueblo, un pacto escrito con corazones. Dios promete dar a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, capacitándolo para obedecer sus mandamientos. La visión del templo glorioso al final del libro de Ezequiel apunta a la última restauración, cuando la gloria de Dios llenará toda la tierra. Las profecías de Ezequiel están llenas de simbolismos y visiones extrañas. Estas visiones no siempre son fáciles de entender, pero nos ofrecen una visión profunda de la mente de Dios y de su plan para la humanidad. Ezequiel vio visiones de ruedas dentro de ruedas, criaturas celestiales y un valle lleno de huesos secos. Estas visiones son difíciles de interpretar literalmente, pero nos transmiten un mensaje espiritual. Los símbolos utilizados por Ezequiel representan realidades espirituales profundas. Por ejemplo, el valle de los huesos secos simboliza la esperanza de resurrección. Importancia para nosotros hoy. Ezequiel nos recuerda que Dios está en control de todo. El libro de Ezequiel nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a volver a Dios. A pesar del pecado y el juicio, Dios promete restaurar a su pueblo. Las visiones, las, la, amén, amén, así es, siempre hay una esperanza.
Las visiones de Ezequiel nos ofrecen una visión de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El libro de Ezequiel nos muestra el papel vital de los profetas en la historia de Dios. Ezequiel nos enseña que Dios está en control de todas las cosas, incluso los momentos más oscuros. El libro de Ezequiel nos ofrece un mensaje de esperanza, mostrando que incluso en el exilio, Dios puede restaurar a su pueblo. La desobediencia de Israel llevó al juicio, pero la obediencia a Dios trae bendición. Las visiones de Ezequiel nos ofrecen una imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El libro de Ezequiel nos muestra el papel vital de los profetas en la historia de Dios. Ezequiel profetizó la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo de Israel como consecuencia de sus pecados. A pesar del juicio, Ezequiel también profetizó la restauración de Israel y la construcción de un nuevo templo. Habló de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, un pacto escrito con sus corazones. Esta visión simboliza la resurrección espiritual y la restauración de Israel. Ezequiel tuvo visiones gloriosas de la presencia de Dios, anticipando la venida del Mesías. Muchas de las profecías de Ezequiel se cumplieron en el pasado, como la destrucción de Jerusalén y el exilio, mientras que otras aún esperan su cumplimiento completo, como la restauración final de Israel y la venida del reino de Dios. Estas son unas citas destacadas del libro de Ezequiel. El alma que, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él. La impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Este versículo enfatiza la responsabilidad individual y la justicia de Dios. Tenemos otra que dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Ezequiel 37:1. Otra dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Ezequiel 36:26. Otra dice, y me llevó Jehová a un valle lleno de huesos y me hizo pasar por en medio de ellos alrededor. Y he aquí eran muchísimos en la superficie del campo, y he aquí que estaban secos en extremo. Ezequiel 37, el 1 al 14. Esta visión simboliza la esperanza de la resurrección y la restauración de Israel. O sea, dice, después me llevó a la puerta de la casa y he aquí la gloria del Dios de Israel venía por el oriente y su voz era como el estruendo de muchas aguas y el resplandor de su gloria llenó la casa. Ezequiel 43, 1 al 2. La otra dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y la buscaré como el pastor busca su rebaño cuando está esparcido y las sacaré de todos los lugares a donde fueron esparcidas un día nublado y de oscuridad. Ezequiel 34, de 11 al 12. Número 7 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre el pobre,
y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, bueno. La número 8 dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, 28. Número 9 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y conoceréis que yo soy Jehová. Yo hablaré y lo haré, dice Jehová. Ezequiel 37, 14. La número 10 dice, la visión del río que sale del templo, símbolo de la vida y resurrección. Ezequiel 47, del 1 al 12. El propósito es Cristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:36. En el libro de Ezequiel podemos ver a Cristo, el buen pastor. En Ezequiel 34, Dios compara a los líderes de Israel con pastores malos que han dispersado a las ovejas. En contraste, Dios promete ser el buen pastor que buscará y rescatará a su pueblo. El constructor del templo. La visión del nuevo templo en Ezequiel representa la obra de Cristo en la construcción de su iglesia. El que da vida. La visión del valle de los huesos secos simboliza la obra de Cristo en resucitar a los muertos espiritualmente. El juez justo. Dios juzga a Israel por su infidelidad, anticipando el juicio final. El rey glorioso. La visión del trono de Dios en Ezequiel 1 apunta a la gloria futura del reino de Cristo. Y ahí culminamos con el libro de Ezequiel, culminamos el, el día de hoy. Vamos a despedir con una oración. Nuestro Dios, querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos completar el estudio de hoy. Sigue bendiciéndonos y cuidándonos como siempre tú lo has hecho, Señor. Renuévanos con tu espíritu, limpia nuestros corazones, Señor, purifícanos de todo el mal. Señor, espero que esta palabra que pusiste tú en mí, Señor, para edificar, Señor, ayúdanos a tenerla presente siempre en nuestras vidas, Señor. Que sea tú usándonos siempre para hacer el bien, Señor, para cumplir con tu palabra, Señor. De corazón te lo pido. Amén. ¿Por qué recomendar Dios contigo? Este es un libro devocional con el cual vas a tener esa relación íntima con el Señor. Y la ventaja que tiene este libro es que solamente entre 10 a 15 minutos aproximadamente vas a tener una experiencia inolvidable con nuestro Dios, con nuestro Creador. Lo puedes adquirir en todas las librerías cristianas y será de gran bendición. Dios contigo.